Con Roberto Aspiazu, más adelante el ex vicepresidente Jorge Glass. Roberto Aspiazu, ¿cuál es su opinión sobre la consulta del Yasuní? ¿Cuál es el alcance de esta propuesta? Gracias por la entrevista, que en definitiva esta es una metida de pata colosal de la Corte Constitucional, habernos llevado a una consulta popular en estos momentos con las elecciones generales interpuestas y donde la gente no va a tener oportunidad de informarse debidamente de qué es lo que verdaderamente está en juego. Lo decía hace un momento Otto Sonnenholder, han sido pues ingresos por 1.200 millones de dólares el año pasado. ¿Cómo se va a compensar ese ingreso si el día de mañana triunfa el sí? Roberto, pese a que algunos candidatos aquí dicen que el petróleo es muy pesado, que la diferencia es mínima. Pero eso no corresponde a la realidad. El costo de extraer el petróleo en Yasuní es de $17 por barril, que es más o menos dentro del promedio de lo que significa la región nororiental amazónica del Ecuador, de manera tal que no hay nada extraño en eso, salvo pues la tergiversación que ha surgido de filas de los ambientalistas para manejar esa cifra o aquella de que apenas son 148 millones de dólares lo que produce al año, porque eso es desconocer las matemáticas. El año pasado se produjeron en el campo ITT, bloque 43, poco más de 18 millones de barriles, a un promedio de algo más de $82 el barril. Es cuestión de multiplicar, son poco más de 1.500 millones de dólares. Descuentas los 300 y pico de los costos de producción y te quedan ingresos netos 1.200 millones de dólares. Y como decía Otto hace un momento, ¿qué va a suceder el día de mañana si el siguiente gobierno va a tener que desmontar las facilidades de Yasuní y eso cuesta 500 millones de dólares? Pero no dijo que hay compensaciones sociales por cancelación de programas y derechos laborales que quedarán pues obviamente sujetos a exigencia por otros 256 millones de dólares. Comienzas a sumar y sumar 1.670 millones de dólares de demandas civiles de parte de contratistas, prestadores de servicios, que eso es lo que hay en Yasuní en este momento. Entonces, la ecuación no sale por ningún lado. Por eso hay que votar no, porque esta es una consulta a destiempo, desde luego desinformada. Me apena que la gente no tenga suficientes elementos de juicio, pero ni siquiera los candidatos presidenciales, salvo honrosas excepciones, han manejado un discurso claro y firme alrededor de este tema de tanta trascendencia para la política pública. Casi no han dicho nada. Y en el debate, cuando les preguntaron, más o menos se lavaron las manos. El único que habló claro fue Otto Sonnenholder, e igualmente Yacu, que ha tenido la posición del no al extractivismo. Pero también este último está con el discurso de que hay que ir ya a una economía post-extractivista, pero la pregunta del millón, eso no puede darse de la noche a la mañana, eso tiene que ser en el largo plazo. A nivel mundial, de cada 5 partes, 4 partes del total de la energía proviene de combustibles fósiles, es decir, el mundo no va a poder salir rápidamente de los combustibles fósiles. Ese horizonte es hasta el 2050 y en estos momentos la producción anual la producción diaria, que está en 102 millones de barriles al día, va a seguir aumentando, con previsión a llegar hasta 120 millones de barriles al día la próxima década. Entonces, ¿por qué nos imponemos nosotros en el Ecuador una cuestión moral en torno a que si hay que producir o no hay que producir petróleo? Por ahí no pasa la cuestión, es verdaderamente algo... es un dislate, o sea, yo no le encuentro sentido, racionalidad a esto, menos aún que la Corte Constitucional, que está siguiendo una agenda del ambientalismo a pie juntillas, haya dado paso en este momento precisamente a una consulta popular de hace 10 años con una pregunta que ni siquiera ha sido modificada para tener la honestidad de informar debidamente a la ciudadanía de que finalmente el petróleo ya no está en el subsuelo, el petróleo está en la superficie y se está explotando. Roberto, buenos días. Lo que tú dices es cierto en el sentido de que los candidatos no se manifiestan, porque hoy los candidatos tienen en la cabeza que no pueden decir nada que les quite un voto. Una vez en Santa Elena a mí me dio una gran lección León Febres Cordero en una campaña, cuando en la tarima dijo, cuando Santa Elena todavía era parte del Guayas, que él no estaba de acuerdo con la provincialización. Se fue más de la mitad del mitin. Y yo le pregunté al final, ¿cómo usted dijo eso? Y me dijo, el político siempre tiene que decir lo que piensa, le guste o no le guste a la gente. Bueno, en el tema este del Yasuní, Roberto, digamos que gana el sí,
y el petróleo se queda ahí enterrado, no se lo puede extraer. ¿Cómo se puede convencer a esta Corte Constitucional, que le hemos dicho varias veces, es una corte de activistas dogmáticos, que el país en este momento no puede tener como prioridad distraer recursos tan importantes para un desmontaje? Cuando, lo acaba de decir el candidato Sonny Holzner, hoy lo que se necesita, lo que podamos tener de dinero es prioritariamente para el tema de seguridad. Es correcto, y por otra parte hay que tomar en consideración el factor social, porque el día de mañana se apaga el switch del campo ITT, bloque 43, y hay muchísima gente que va a perder su trabajo y no va a tener dónde ocuparse, salvo la minería ilegal o la tala del bosque o capturar especies animales para comercializarlas clandestinamente, porque esa va a ser la opción. El lugar que estamos hablando es sumamente remoto. Tú llegas 4 horas por lancha de Lago Agrio hasta Tiputini, es decir, para que tengas una referencia. El día de mañana esa actividad productiva se termina, ¿y qué va a trabajar la gente? Son 915 empleos directos, a más de los indirectos. Se calcula que la cadena de valor hay 50.000 personas que comen del Yasuní. Entonces, ¿a qué se van a dedicar? Y destacar una cuestión, la doble moral también de los grupos ambientalistas, que el año pasado que hubo la explotación de minería ilegal en el Supino, que es afluente del río Napo, y se devastaron 1.660 hectáreas de selva, no dijeron absolutamente nada, no hubo propiamente una protesta. Y ahora que pretende cerrarse el campo ITT, bloque 43, que apenas ocupa un espacio de 80 hectáreas en un parque natural de 1 millón de hectáreas, que es prácticamente nada, es el Parque de la Carolina de Quito en relación a la provincia de Pichincha. Y manejar este discurso de que se está matando especies, animales, vegetales, eso no corresponde a la realidad. Es una intervención muy acotada, sujeto a normativa internacional que viene siendo monitoreada en un país donde ya hay una experiencia en lo que tiene que ver con la aplicación de tecnología de punta, en lo que tiene que ver con conservación del medio ambiente desde el año 1996. Desde hace 27 años aquí en este país se cumplen con estas prescripciones o normativa internacional sobre el particular. Roberto, buenos días, bienvenido a Punto de Orden, un Gracias. Gusto conversar con usted. Sobre el tema de la votación popular y por qué, de acuerdo a lo que han dicho las encuestas hasta ahora, el sí va ganando por encima del no. ¿Cree usted que es posible que lo que esté sucediendo es una sobresimplificación de la causa? Es decir, en una especie de comportamiento humano que se ha dedicado a quedarse en la superficie del análisis, en la superficie de la información, y llegamos a un punto en que se hace una equivalencia quizá errada entre dejar el petróleo o la no explotación a simplemente, por ejemplo, proteger un árbol o proteger una palmera o proteger una vegetación estimada? Es decir, este comportamiento que se ve en redes particularmente y que por tanto se generaliza en la sociedad como tal, de no profundizar, de acoger causas muy fácilmente sin llegar a la profundidad del análisis. ¿Y por qué digo esto? Porque usted decía antes que le apena que la gente no tenga suficiente información como para poder tomar una decisión adecuada. Entonces, en base a eso, ¿cuáles serían los 2 puntos principales medulares que usted recomendaría a quienes nos escuchan y quienes tienen ese tipo de conversaciones para inclinar la balanza hacia el voto del no? Que definitivamente esta consulta popular ha sido llevada adelante por un ambientalista, un ambientalismo naif, es decir, un tanto infantilista, que está sobreestimando el impacto que efectivamente existe en la zona, presentándolo como una cuestión apocalíptica cuando no lo es. Y reduciendo a su vez su impacto económico. Por supuesto, y sin considerar el impacto económico que se va a tornar inmanejable. Como bien dijo Otto hace un momento aquí en estos micrófonos, si él llega al poder, él no va a pagar el switch de el campo ITT bloque 43 porque no va a tener cómo poner la plata que se necesita para cerrar el campo.
que son 500 millones de dólares más los extras que ya brevemente nosotros en este momento lo mencionamos. Entonces, yo creo que el factor humano, que eso también está subestimado y que creo que está por encima de la parte económica. Esa gente, ¿a qué se va a dedicar? Es un lugar sumamente remoto. El día de mañana ellos pierden su trabajo por la suspensión de la actividad petrolera y no va a haber opción en qué ocuparse, salvo, como digo, en minería informal o en la tala del bosque, destacando un aspecto también que creo que es importante, ¿no? Que cuando se empezó a desarrollar este campo en 2014, los taladores peruanos habían entrado por el río Napo ya a la zona y habían pues evidentemente tomado la madera con valor comercial y no solamente eso, sino que eso ya de modo propio era una señal que en ese lugar ya no habían tribus no contactadas. Hace rato que no habían tribus no contactadas, que de hecho no han sido registradas en el perímetro de Campo ITT Bloque 43 desde hace 7 años, de manera tal de que verdaderamente hay toda una ficción alrededor de esto. Y desde luego, pues nosotros invitamos al electorado ecuatoriano y las personas que están escuchando esta entrevista que por favor pasen la voz. Hay que votar no, porque esto no tiene racionalidad. En verdad nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Un factor adicional sobre ese tema, simplemente despejarlo rápidamente. Hay quien dice que si vota por el sí, se castiga a las mafias petroleras porque al final la gran parte de ese dinero se queda en esas mafias. Sin embargo, gran parte de ese dinero va al presupuesto general del Estado. Desde luego sí, va al presupuesto general del Estado y muchas veces se maneja el discurso también de que el petróleo no está llegando a la gente, pero eso es relativo. Hoy por hoy, pues, la Policía Nacional tiene un presupuesto anual de 1.500 millones de dólares. La educación superior de las universidades estatales demanda 2.100 millones de dólares. La educación, 4.000 millones de dólares. La salud, 3.500 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿cómo cubres ese gasto si no tienes ingresos? La única alternativa en este caso sería incrementar disminuir el subsidio a los combustibles o aumentar los impuestos. No va a haber otra posibilidad en un escenario en el cual el déficit fiscal, como bien decía Otto hace un momento, ha venido aumentando en lugar de disminuir. Muchísimas gracias a Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador.